testificando del poder de Dios para honra y gloria de Jesucristo. Bueno, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios en esta tarde porque nos permite grabar este video para las personas que lo quieran ver ahora mismo, las personas que posteriormente lo vayan a mirar. Exactamente como dice el título, de brujo, santero, espiritista, satanista, a predicador. ¿Cómo Dios me llamó? Realmente fue una experiencia sobrenatural, realmente es algo impresionante la forma en la que el Espíritu Santo me llamó. Pero supongo que toda historia tiene un comienzo, toda historia tiene un origen. Y es lo que yo quiero contar en esta tarde, el origen, cómo yo fui a dar a la brujería, por qué yo fui a ese mundo, qué razones me impulsaron para ir a ese mundo y cómo Dios me rescató literalmente del estómago, del infierno, de una vida en la que estaba perdido, de una vida de miseria, de ruina, de destrucción. El origen comienza cuando yo era pequeño, cuando yo nací. En mi país hay una costumbre entre quienes practican este tipo de ocultismo, quienes practican todas estas cosas. Hay una costumbre, un decir, y es que cuando un niño viene al mundo, cuando un niño nace y viene con la placenta pegada, allá en mi país le llaman que nacen mantillados, le dicen así, dicen en la costumbre que ese niño que nace así es alguien que está destinado para moverse en el mundo espiritual, es alguien que está destinado para tener contactos con los espíritus. Alguien que nace así es alguien que, según la creencia en mi país, está destinado para ser alguien que tenga contacto con el mundo físico, pero también contacto con el mundo espiritual y con las entidades espirituales. Yo nací de esta manera. Sin embargo, mi niñez fue una niñez tranquila, mi niñez fue una niñez normal, pero mi niñez siempre estuvo rodeada de eventos paranormales, situaciones paranormales donde yo veía cosas, donde yo escuchaba ruidos, donde yo veía espíritus, veía entidades. Pues hoy sabemos por la luz de la palabra que son demonios, pero veía diferentes tipos de manifestaciones que se me revelaban, y como yo era pequeño, pues algunas personas no me creían. Es por eso que los niños, las niñas tienen la capacidad de ver en el mundo espiritual cosas que los adultos no pueden ver. Por eso cuando su hijo o su hija le diga que ha visto cosas raras, que por las noches no puede dormir y que ve sombras, que ve situaciones, póngale atención, póngale cuidado, porque muchos padres creen que es porque su hijo vio una película en el día o porque estuvo mirando mucha televisión y entonces eso le afecta en la noche. Y aunque hay parte de eso que es cierto, debe tener cuidado cuando su hijo le diga: oye, vi algo, mamá, vi una sombra, algo pasó, porque muchos padres no le creen a los niños. Y a mí me pasaba así. Yo cuando era niño recuerdo que escuchaba cánticos, veía sombras, veía literalmente personajes que se me aparecían, veía a los demonios, pero en mi casa pues mi papá no me creía. Mi mamá era la que más o menos me prestaba atención, porque ella había tenido una niñez similar en donde ella iba en las noches camino al baño y le rodaban las sillas, le rodaban las mesas. Entonces mi madre era la que más o menos me prestaba atención, y en mi familia recuerdo que con mi hermana no pasaba nada, con mi papá tampoco, pero a mí sí me pasaban esas cosas. Recuerdo una ocasión en especial donde estaba sentado en mi cuarto, era muy pequeño, pero yo recuerdo, y el ventilador comenzaron a movérselo, y yo fui y le conté a mi padre: oye papá, ¿sabes qué? Me está pasando esto, se están moviendo solas las cosas. Y mi papá, bueno, para llevarme la corriente, me decía: no, hijo, tranquilo, eso es el viento, eso es el aire. Y recuerdo que esa vez en especial, de repente, yo contándole a él,
ocurrió una manifestación sobrenatural en la sala de la casa y mi papá se asustó. A pesar de que era un hombre rudo, se asustó. Y yo recuerdo claramente como si fuera el día de ayer que le dije, viste que yo no te estoy mintiendo. Y recuerdo muchas veces en las que yo veía cosas, veía sombras, pero como todo niño, pues en ese entonces no tenemos como la tecnología de hoy, donde hay el Facebook, donde los niños pueden ver muchas imágenes. Así que como yo no tenía ese contacto, pues para mí yo no tenía esa malicia, no me daba miedo, no me asustaba. Pero toda mi niñez estuvo rodeada de muchos eventos paranormales. Y cuando llegué a la edad de aproximadamente, creo que 13 años, 14 años, recuerdo que eran tantas las manifestaciones paranormales que mi mamá dijo, no, mira, hay que llevarlo a un brujo. Porque del país donde yo vengo, la brujería no es como acá en Colombia, que es con riegos, que es con velas. Donde yo vengo, hay lugares donde hay un brujo en el barrio y hay noches en las que todo un barrio se reúne donde ese brujo va a estar toda la noche ahí porque los espíritus, los demonios se le meten a ese brujo y comienzan a hablar con todo el pueblo. Son barrios que literalmente están dominados por principados. Y eso es muy común allá, ver consultorios como los consultorios médicos, pero dice consultorio espiritista, a la luz de todo el mundo, y la gente hace fila, la gente hace cola. Eso es muy normal allá. Y mi mamá dijo, oye, tú estás viendo muchas cosas, hay muchas cosas raras. Y yo podía estar en que una tía, podía estar en que un vecino, podía estar donde estuviera viajando, y las manifestaciones ocurrían. Y llegó un punto en que eran tan intensas que ya contaré otro video para las experiencias de ese tipo de manifestaciones. Y recuerdo que mi madre dijo, vamos a llevarlo a un brujo para ver qué es lo que está pasando. Recuerdo que ella fue primero y luego me llevaron a mí, y era una señora de allá del pueblo. Y recuerdo que llegamos, yo nunca había estado en ese mundo así como tal, pero llegamos esa noche y de repente los espíritus comenzaron a metérsele a esa mujer. Y hacía como un cerdo, hacía unos ruidos extraños, se estaba como incorporando hasta que por fin el demonio, el espíritu tomó posesión de ella. Y ese día, ese espíritu, recuerdo que se posesionó, habló conmigo, habló con las personas que estaban ahí, pero especialmente me seleccionaron y me apartaron porque yo estaba predestinado para moverme en ese mundo, porque yo estaba predestinado para moverme en la brujería, porque habían en mí, me decía ese espíritu, que desde que yo nací, vine al mundo, habían en mí cualidades que no tenían muchas personas y que me iban a capacitar para moverme en ese mundo. Y me seleccionaron y comencé yo a formar parte de ese grupo, porque era un grupo de jóvenes que habían ahí, de muchachos. Ese día me hicieron algunas cosas, me sellaron y me apartaron para que yo sirviera en la brujería. De hecho, recuerdo que en mi país hay muchas cortes, los demonios o en la brujería están asignados por grupos. Y recuerdo que a mí me dijeron, oye, las personas o los demonios o los espíritus, como le decían en ese entonces, que te van a guiar, que te van a dirigir, que te van a instruir, son los de la corte vikinga. Y son espíritus fuertes, son espíritus duros, son espíritus que te mantienen a raya, que si tú desobedeces lo que ellos te dicen, pues las consecuencias van a ser fuertes. Y recuerdo una vez que yo desobedecí y el castigo fue muy fuerte, pero ahora no lo voy a contar. Y comencé en ese entonces y me enseñaban a practicar la meditación trascendental. Y recuerdo que en el piso, con diferentes elementos, dibujaban oráculos con velas, con velones, y me acostaban a mí en el centro de los oráculos y cogían imágenes, las imágenes específicamente de los espíritus de los vikingos, y los ponían ahí porque ellos eran los que me gobernaban. Y comencé en ese mundo estuve, fui evolucionando, y recuerdo que muchos de los que estaban conmigo en ese grupo, de los jóvenes que estaban, comenzaron a tener como envidia porque los espíritus veían algo especial en mí que no veían en ellos y tenían un trato especial conmigo. Pero yo seguía avanzando y comencé a tener muchas experiencias. Recuerdo una vez que me hicieron como un trabajo de brujería, un ritual para destapar mis sentidos espirituales,
Y comencé a partir de ese entonces a mirar en el mundo espiritual, a tener sensibilidad al mundo espiritual, a que ya era sensible si los espíritus me tocaban, si me jalaban, si los veía, si me hablaban, porque ese ritual me destapó literalmente todos mis sentidos espirituales, así que yo podía percibir de una manera que más nadie podía percibir. A veces me asustaba, a veces me traumaba. Tuve muchas experiencias que, como yo le digo, contaré otro video solo para las experiencias. Pero así fue como yo ingresé a ese mundo, con muchas ataduras. Vivía con cantidad de collares en mi cuello colgando, collares de diferentes colores, de diferentes representaciones, que era lo que me marcaba, lo que me distinguía. Y así comencé desde los 13 años a practicar la brujería. Me estaban enseñando todos los ritos, me enseñaban diferentes tipos de trabajos. Comencé a fumar tabacos, a comprar esencias, a comprar libros de magia, libros de brujería, y ese era mi mundo. Recuerdo que siempre que hacíamos los altares de brujería y las reuniones, podíamos comenzar a las 7 de la noche y podíamos durar como hasta la 1, 2, 3 de la mañana haciendo brujería. Y sabe, muchos cristianos que en la noche, cuando se acuestan, cuando se van a dormir, oran 5 minutos y ya el cansancio los vence. Mientras que los brujos están, y yo era uno de esos, a las 2, 3 de la mañana, hermano, haciendo brujería, y no nos daba sueño. Eso era tremendo. Me enseñaban a hacer conjuros, me enseñaron a hacer ritos, y ya cuando yo dejé de ser aprendiz y comencé en eso, pues comenzaba a hacer cosas que no debía hacer. Esa era parte de lo que era yo. Y recuerdo que como los demonios, los espíritus que me habían escogido a mí eran los de la corte vikinga, ellos eran espíritus que les gustaba la sangre. Que cuando ellos se empoderaban o venían sobre la persona, recuerdo que la persona a la que se le metía el demonio, cogía una hojilla, se cortaba la lengua, se cortaba el cuerpo, porque mientras que el demonio estaba en posesión en ese cuerpo, necesitaba que hubiera sangre para poder mantener fuerte la conexión entre el espíritu y el cuerpo que él estaba posesionando. Y cuando me comenzaron a mí a entrenar para que sobre mí se posesionaran, yo recuerdo que cogían, no sé si alguno ha visto cuando alguien prende una veladora, pero de las grandes, una veladora grande, y se va consumiendo por dentro y queda como una copa, y en esa copa se acumula el líquido, la cera derretida. Pues yo recuerdo que cogían de esa cera derretida y me bañaban literalmente, me la rociaban desde la cabeza, la cera caliente, y yo no sentía nada. Recuerdo que en varios rituales me marcaron mi cuerpo con hojillas, haciéndome figuras con hojillas en mi piel, cortes literalmente donde corría la sangre, y eran marcas especiales que ellos me hacían a mí, que eran como un resguardo, como una protección, que no lo tenían más nadie. Recuerdo que cuando yo comencé a recibir esos espíritus en mi cuerpo, que ellos se posesionaban de mí, habían momentos donde en ese trance me clavaban alfileres en mis espaldas, me perforaban, me cortaban, y yo no sentía nada. Yo no sentía nada, realmente no sentía nada. Y había un espíritu en especial de todo ese grupo que hizo pues como un pacto conmigo, como una alianza conmigo, y él era el que tomaba control de mi cuerpo. Yo perdía el conocimiento. Dicen los que me veían que yo literalmente podía, cuando el espíritu ese estaba en posesión de mí, literalmente podía, como las bailarinas, pararme sobre la punta de los dedos gordos de mi pie y caminar sobre la punta de los pies, y es algo realmente sobrenatural, pero que realmente existe, mis queridos hermanos. Y yo recuerdo que estuve en ese mundo. Recuerdo una vez también que fuimos en Venezuela a un lugar muy reconocido a nivel nacional que se llama la Montaña de Sorte, donde se reúnen todos los brujos del país. Van a hacer allá las reuniones, las convenciones. Esos son caravanas que se iban a pasar allá un mes, una semana, 15 días, a estar metidos allá en esa montaña. Y yo recuerdo que en esa montaña una noche
estábamos, en todo lo que estábamos haciendo, y estaba cayendo un chaparrón de agua bien fuerte. Y usted no me lo va a creer, pero todas las velas que estaban encendidas en el piso, ninguna se apagaba. Eso fue tremendo, todas las experiencias que yo comencé a vivir. Y así estuve hasta que llegó un momento donde yo no me conformaba con lo que hasta ahora estaba haciendo, no me conformaba con los resultados. Yo dije, no, esto no puede ser todo, debe haber un nivel más. Yo literalmente estaba sumergido en ese mundo. En mi casa tenía un altar de brujería con muchísimas imágenes en un lugar en específico. Y llegó un momento donde yo hacía brujería, hacíamos riegos en las casas, hacíamos limpiezas, leía el tabaco, leía las cartas, leía el cigarro. Una vez comencé el entrenamiento para leer las cartas. Incluso una vez llegué a entrenarme para leer lo que se llaman las runas vikingas. Es un método de adivinación que es poco usual, porque lo más usual que conoce la gente son las cartas. Pero como yo tenía afinidad con ese grupo de espíritus, había algo que se llamaba las runas vikingas. Y comencé a entrenarme para la adivinación a través de las runas vikingas, todo eso. Pero llegó un momento donde, digámoslo así, subí a otro nivel en ese mundo y comencé a meterme ya en lo que era la santería, lo que era la palería, que ya es pues algo mucho más pesado, porque ahí los rituales, los trabajos que se hacen ya no son con riegos, ni con esencias, ni con velas, sino que son con animales literalmente. Yo recuerdo que la casa del hombre principal donde yo comencé a ir, y como yo siempre fui de los que me gustó tener afinidad con el mundo espiritual, yo no me conformaba con ser alguien que simplemente iba, sino que yo quería aprender. Porque sabe, cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, cuando tú naces con un propósito de Dios, hasta lo espiritual, hasta lo oculto, hasta lo que tiene que ver con demonios, mientras que a otros le asusta, a ti te llama la atención, porque eso está en ti, esa esencia está en ti. Es por eso que todos los seres humanos creemos, y hago un énfasis acá, la mayoría de los seres humanos, sin importar la religión, creen que hay vida después de la muerte, creen que hay algo más. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Entonces, cuando tú naces con un propósito divino de parte de Dios a inclinarte hacia algo, eso siempre te va a llamar la atención. Es por eso que la gente que es músico, apenas escucha un ruido, un instrumento, eso lo atrae. Entonces a mí todo lo que es el mundo espiritual no me daba miedo, me atraía. Yo literalmente veía a los demonios, pero a veces me asustaba, pero algo por dentro me emocionaba, me decía yo quiero más, yo quiero ver más, yo quiero experimentar más. Mi carne se podía asustar, pero mi espíritu anhelaba. Y aunque a veces tenía experiencias bien extrañas, algunas bien desagradables, momentos en los que literalmente yo no quería que llegara la noche para no dormir, porque no dormía. Y cuando era de noche quería que amaneciera rápido porque la pasaba bien mal con perturbaciones. Me atraía, o sea, había algo por dentro que me seducía y me atraía hacia ese mundo. Y recuerdo que comencé a meterme en lo que era la santería. Y cuando estaba en ese lugar, un demonio que en el mundo de la santería se conoce como Ochun, llegó y dijo: este es mío, este me pertenece, este muchacho es para mí. Así que de alguna manera ese espíritu hizo un pacto conmigo, me seleccionó, me apartó y comencé en ese entrenamiento. Y obviamente las características de este espíritu me influenciaban. Todo lo que a mí me decían de parte de este espíritu yo lo hacía. Es decir, yo no tenía voluntad propia, yo no decidía nada por mí mismo, sino que todo lo que el demonio me decía era lo que yo hacía. No hacía más nada, ni tomaba ninguna decisión en mi vida hasta que no tener la dirección. Y recuerdo que en ese mundo comencé ya a ir a otro nivel. Recuerdo que matábamos las gallinas, los gallos, el lugar donde se hacían ese tipo de cosas. Ahí habían hasta cadáveres de monos, de caimanes, que traían del Amazonas, porque eran animales que no se encontraban ahí mismo, y traían los animales del Amazonas. Y una vez que utilizaban la sangre, algunos los disecaban y los dejaban como recuerdos.
Y yo recuerdo que yo mantenía en eso, matando animales, gallinas, participaba en rituales donde se mataban toros. Literalmente una vez participé en uno donde yo me cogí por los cuernos con el toro y yo ahí peleando, y cogieron un aparato que utilizan en los talleres mecánicos para colgar los carros y subirlos, porque el toro era muy pesado, y lo amarraron por los pies para poder colgarlo de cabeza, para que cuando lo degollaran la sangre cayera en un sitio. Matábamos patos, mejor dicho, bueno, palomas. Era ya con sangre, rituales con sangre. Y yo me acuerdo que yo fui a ese lugar, y en ese lugar me consagré, y en ese lugar comencé a entrenarme hasta que hice una ceremonia donde ya hice un pacto con el demonio. Y recuerdo que en ese lugar habíamos varios, estuvimos metidos cierto tiempo en un cuarto. La ceremonia duró 3 días. No fue que venga y que un espíritu dijo, usted me va a servir, y que no, fueron 3 días haciendo rituales, 3 días matando animales, 3 días desde la mañana hasta por la noche, para hacer ese pacto. No fue cualquier cosa. Y pues obviamente tuve que invertir una gran cantidad de dinero. En el último día del pacto estábamos todos metidos en un sitio, y allí en ese lugar se nos iba a revelar un código sagrado, bueno, demoníaco más bien, que era el que iba a marcar nuestras vidas, y era algo personal que nadie podía saber. Y cuando yo ese día hice ese pacto con ese demonio, recuerdo que inclusive yo tomé sangre de animales, literalmente, y recuerdo que me la pasé con aguardiente para que no supiera tan feo. Y ese día hice ese pacto, y no sé, yo recuerdo que ya yo vivía con mi esposa, estábamos con mi mamá, vivíamos con mi mamá, ellos sabían que yo estaba en eso. Y algo pasó que cuando yo llegué después del tercer día, se dieron cuenta que algo diferente había en mí. Algo había cambiado, porque ya ese espíritu había entrado a mi vida y ya me gobernaba, ya me dirigía. Y comencé en ese mundo me movía. Recuerdo que había muchos problemas, muchas situaciones con mi esposa. Literalmente, pues nuestra relación se acabó en esos momentos. Vivíamos en ruina, en miseria, en desgracias, momentos muy desagradables. Y a veces hacía cosas que yo no quería hacer, pero el demonio con el que yo había hecho pacto me decía, esto es lo que tú tienes que hacer, porque si no lo haces, van a haber consecuencias. O sea, hacer un pacto con el diablo equivale a vivir en el tiempo de la ley, donde si quebrantas la ordenanza, vas a tener consecuencias. Literalmente hay gente que moría y llegó a tener la muerte por no haber obedecido. En ese lugar experimentamos cosas tremendas que, como le dije, haré otro video para contar experiencias. Pero ahí pasó cierto tiempo, pasó mucho tiempo. Me entregaron unos cofres con unos demonios, que ahí estaban los espíritus de los demonios, y yo me lo llevé a mi casa, lo anexé al altar de brujería que ya tenía, y me decía, son cosas muy personales que nadie puede ver lo que hay dentro, ni siquiera tu esposa, ni tus hijos, nadie puede ver lo que hay dentro porque le cae una maldición, solo tú puedes destapar y mirar lo que hay ahí. Y había uno en especial, que es lo que en la santería lo llaman el espíritu de Orula, o es el demonio más bien de Orula, que es el que trabaja en la adivinación. Y a uno le entregaban parte de ese espíritu y le decían, mire, su casa se puede estar quemando, puede haber una avalancha, puede haber un tsunami, pero si usted tiene que escapar, no importa. Escucha bien esto, lo que me decían. No importa que su familia se muera, si se mueren tus hijos, no importa. Si tú tienes que escoger qué salvar, tienes que escoger salvar lo que te estamos entregando de primero, y lo demás va después. Así se te muera un hijo, se te muera una esposa. Era una posesión tremenda, era algo bien fuerte en lo que yo estaba metido. Y recuerdo que tenía en ese entonces un altar de brujerías en mi casa, pues ya más grande. Tenía cosas que estaban preparadas con huesos de cementerio. Literalmente en los cementerios habían excavado, habían sacado partes, restos, y habían hecho el pacto. Yo tenía cosas en mi casa, tenía lo que llaman una bóveda espiritual, tenía muchas cosas, y mi casa parecía realmente lo que se asemeja a no sé cuántos han visto una película que se llama Paranormal, donde las cosas se mueven. Y yo recuerdo que
A nadie le gustaba visitarme, no tenía amigos, mis amigos no me visitaban porque lo que estaba ahí asustaba. De hecho, mi mamá, que vivía con nosotros en ese entonces, se incomodaba mucho, no estaba de acuerdo, pero no me lo impedía. Y literalmente se movían cosas, habían eventos paranormales, pero yo estaba acostumbrado, era mi mundo, desde los 13 años. Para lo que otra persona podía haber sido un espanto, un susto, algo que le parara los pelos de punta, para mí era normal, yo estaba acostumbrado a eso no me preocupaba, no me asustaba para nada. Y bueno, pasaron los años, pasaron muchos años, incluso cuando mi hijo Akiyoshi, cuando él nació, o mejor dicho, antes de nacer, cuando él estaba en la barriga de mi esposa, yo se lo consagré al diablo. Yo se lo aparté a los demonios y lo pactamos a mi hijo. Recuerdo que mi esposa, estando embarazada, ya tenía la barriga grande y la llevamos y la acostamos en el piso y se hizo un ritual, se le derramó sangre, se le dibujaron unas figuras, unos oráculos, se le dibujaron en la barriga. Mientras el niño estaba en la barriga, se le dibujaron unas marcas, unas cosas para pactar a mi hijo desde la barriga. Él desde la barriga fue pactado y cuando él naciera se supone que iba a estar en ese mundo, porque yo en mi ignorancia y en mi ceguera espiritual, junto con mi esposa, quien ya estaba conmigo en eso, porque ella, pues algún día ella contará su testimonio. Ella viene de una vida igual desde pequeña y cuando los dos nos juntamos, todo lo que venía arrastrando ella y todo lo que venía arrastrando yo se juntó y se hizo algo muy fuerte. Y ella estaba conmigo y de voluntad ella fue y pactamos a nuestro hijo aún en la barriga, con unas marcas y unos oráculos que se le dibujaron en la barriga a mi esposa cuando estaba embarazada. Pero cuando mi hijo nace y ya había pasado mucho tiempo, estaba la crisis en Venezuela y yo recuerdo que pues nos las veíamos bien difícil a veces por toda la situación que estamos viviendo y fue aquí como Dios me llamó. Recuerdo una oportunidad que estaba viviendo un proceso muy fuerte por la escasez y no conseguía empleo, no habían maneras, yo quería ayudar a mi esposa, a mi familia. Recuerdo que no tenía ni siquiera un par de zapatos decentes para colocarme y fueron momentos muy tristes y yo comencé a decir, pero si yo sirvo en esta religión, y yo recuerdo que todo el dinero que a mí me entraba, yo lo invertía en eso. A veces dejaba de comer, a veces dejaba de comprar un par de zapatos, a veces dejaba de comprarle a mi esposa algo, de honrarla, de regalarle algo, de sacarla a comer, de comprar comida para la casa, porque todo lo invertía en eso. Y yo me sentí un momento defraudado y fui a ese lugar donde estaba el santero principal, el babalao principal, que pues quien era un hombre muy influyente de donde todas partes del país, no era cualquier persona, de todas partes del país gente iba a ese lugar, viajaban de un departamento a otro para ir a ese lugar. Y yo recuerdo que una vez fui y pues de alguna manera le reclamé y le dije, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que yo no veo que mi vida prospere, no veo que mi vida tenga resultado. Entonces él llamó a otros que estaban ahí de los principales y se sentaron. Yo recuerdo como si fuera el día de ayer, nunca se me olvida. Se sentaron a estudiar mi caso, porque él como babalao principal se sentía como retado de alguna manera, como que, oye, ¿qué está pasando? Que yo estoy haciendo los trabajos y no pasa nada. Y me dijo, yo te voy a hacer algo que esta vez sí te va a funcionar y yo corro con todos los gastos. Y yo le dije, bueno, está bien. Y recuerdo que se hizo un rito especial donde se mataron muchos animales. Incluso, no sé si ustedes han visto en las películas o en la televisión, cuando alguien se muere y cuando el cadáver está en el piso, cogen una tiza, algo, y le marcan en el piso la silueta del que murió y usted ve la silueta que ahí quedó tirado en el piso en esa posición. Eso lo hicieron conmigo. Totalmente yo estaba desnudo, me bañaban con la sangre, cantidad de cosas que no voy a contar ahorita, hasta la silueta me dibujaron en el piso y me dijeron, ve, haz esto, llévate esta cosa preparada, entiérralo en tal sitio, todo eso. Y recuerdo que yo lo hice. Es más, recuerdo que algo que, mire, yo estoy contando cosas que nadie sabe, pero que nunca he contado en un púlpito, cosas que nunca he contado en ninguna iglesia de las que he ido a predicar, cosas que nunca nadie sabe.
Pero Dios ha puesto en mi corazón hacer esto. Incluso llegué a estar preso por hacerle caso a los demonios. Y recuerdo que mi mamá, con mucho sacrificio, le tocó vender algo que tenía ella tenía para poder pagar lo que llaman la vacuna, poder pagarle bajo cuerda a los que me cogieron preso, para que me soltaran y no me enjuiciaran y no me fuera a la cárcel. Y recuerdo que fueron momentos donde yo me arrepentía, pero yo hacía todo lo que los demonios me decían. Y luego, después de que me hicieron todo eso, yo dije, bueno, aquí vamos, esta es la hora de la verdad. Pero había algo por dentro que me llamaba la atención, que me decía, mira, esto no está dando resultado. Esto no está dando resultado. A otros les daba resultado, pero en un momento a mí comenzó a no darme más resultado. Y yo decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Si yo he experimentado algunas cosas, ¿por qué ahora no? Y era porque Dios estaba comenzando a llamarme. Y recuerdo que yo de la noche a la mañana dejé de ir a ese lugar, dejé de invertir dinero, como que hubo en mí como una desesperación, pero a la vez como una depresión, como decepcionado, me estaba sintiendo como decepcionado. Y fue ahí donde Dios comenzó a tratar conmigo. Y una vez, producto de la situación, yo quise viajar a Curazao para trabajar en Curazao. Mi papá trabajaba en Curazao, mi papá hacía vida en Curazao. Y de hecho muchas personas de los miembros de mi familia trabajan en Curazao, algunos aún están en Curazao. Y yo dije, me voy allá hay parte de mi familia, voy a trabajar, voy a ayudar a mi esposa, a mis hijos, todo. Pero no tenía dinero. Así que, por hacerle caso a los demonios, pero es aquí donde la maravillosa omnipresencia, el poder de Dios, que hasta el diablo trabaja para Dios. Pedí un préstamo en dólares. En ese entonces era una cantidad bastante fuerte para pagar el pasaje, el tiquete de la avioneta. Y a Curazao en ese entonces uno tenía que entrar, presentarse en migración allá con $1,000. Pero no tenía los $1,000, entonces esos dólares los alquilaban. Entonces yo me metí en un préstamo bien fuerte para pagar el tiquete y para alquilar los dólares para irme allá, y después que yo llegara a Curazao quedaba como inmigrante. Pedí ese préstamo, íbamos a comprar el tiquete, pagué el alquiler de los dólares, pero cuando llegó el día, la madrugada en que nos iban a recoger para llevarnos al aeropuerto, pues resulta que el taxista, la persona que se le había encargado para eso, se había emborrachado y no apareció. El viaje no se dio, perdimos el viaje, perdí la plata, perdí todo, no viajé y quedé endeudado. Literalmente yo no sabía ni de dónde iba a pagar esa plata, estaba que me volvía loco, me estaban corriendo los intereses, podía quedar preso o peor aún, porque usted sabe que la gente cuando le presta un gota a gota y luego no paga, entonces hasta lo pueden matar, lo pueden herir por ese dinero. Así que yo caí en un momento de desesperación, de depresión, me sentía sin salida, estaba bien mal. Y un día, y aquí fue como Dios me llamó, un día estaba yo en la casa de mi madre, porque vivía con mi madre y estaba solo. Y estaba mirando la televisión. Y apago el televisor y me quedo ahí en el cuarto pensando en la cantidad de problemas que tenían. No tenía para darle a comer a mis hijos, no tenía para darle a comer a mi esposa, no tenía trabajo, estaba endeudado, estaba desesperado. Y escuché literalmente una voz que me habló y me dijo estas palabras, me dijo, llámame. Y yo brinqué de donde estaba y caminé hacia la sala donde tenía el altar de brujería, donde tenía todos los cofres, donde tenía la bóveda espiritual, donde tenía todo. Y como yo me quedaba, yo como yo le digo, yo estaba acostumbrado a ese tipo de cosas. Recuerdo como si fuera ayer que yo me quedé mirando el altar completo y yo decía, ¿cuál de estos será el que me está hablando? ¿Cuál será el que me está hablando? Hermano, yo escuchaba literalmente cuando los demonios me hablaban en el oído, cuando me decían, haz esto, haz aquello. Pero como en ese momento me quedé mirando y me volví a ir al cuarto. Y vino por segunda vez la voz que me dijo, llámame.
pero una voz fuerte. Y es aquí donde diferenciamos lo que es la voz del testigo interior, la voz del Espíritu interior y la voz del Espíritu Santo. Y yo volví a salir y yo decía, pero ¿quién será? ¿Será el Eguá? ¿Será Orula? ¿Será Ochun? ¿Será Yemayá? ¿Cuál será el que me está llamando? Y me fui la tercera vez y escuché por tercera vez una voz que me dijo, llámame. Y vino a mi mente un pensamiento que decía, Jehová el de los evangélicos. Aleluya. Hermano, yo le cuento esto y mire, yo no me convertí en un grupo familiar. Yo no me convertí en una iglesia. A mí nadie me predicó en la puerta de la casa porque Dios sabía que yo estaba tan cegado que si Él mandaba a alguien yo no iba a creer. Que si me invitaban a una iglesia yo no iba a ir. Yo tenía pacto con el diablo. Dios sabía que si enviaba a una persona a predicarme, yo no iba a escuchar. Por eso Él mismo fue y se me presentó allá. Y la tercera vez cuando me dijo la voz, llámame, y vino Jehová el de los evangélicos, yo decía, Jehová el de los evangélicos, Jehová el de los evangélicos. Y eso me puso a meditar. Esa fue la tercera vez. Y me retumbaba en la mente, como dice Jeremías. Por eso Jeremías 23:29 dice, mi palabra es como fuego que quema y como martillo que quebranta la piedra. Y esas palabras me martillaban la mente, el pensamiento, Jehová el de los evangélicos. Hermano, y yo estaba tan decepcionado, tan desesperado, que yo necesitaba ayuda. Y yo decía, mire, de donde sea, yo recibo la ayuda. El primero que me ayude y me resuelva este problema y me saque de este conflicto, para allá donde yo me voy. Y esa voz me vino, Jehová el de los evangélicos, Jehová el de los evangélicos, estaba ahí. Y yo recuerdo que me dije para mí mismo, porque yo estaba solo, yo me dije, bueno, si es que me voy a meter evangélico, a mí no me importa, yo lo que necesito es ayuda. Imagínense. Y recuerdo, nadie me había dicho, mire, así se hace una oración, yo no sabía nada. Pero estaba tan desesperado, tan desilusionado, tan decepcionado, que yo decía, mire, no me importa si es Jehová el de los evangélicos, yo necesito ayuda. Yo la necesito. Había intentado todo, había agotado todos los recursos, había hecho toda la brujería posible, ya no tenía plata, ya no tenía opciones, no tenía, o sea, literalmente estaba arrinconado, estaba endeudado, la deuda crecía, los intereses crecían, mi hijo lloraba de hambre, mi esposa y yo estábamos en una situación difícil. Y recuerdo que ese día, cuando vino la tercera vez la voz y me habló, yo me acuerdo como si fuera ayer, me arrodillé en la cama de mi madre y como le digo, yo no había ido a ninguna iglesia, yo no había escuchado ninguna predicación, no me habían invitado a ninguna célula y me arrodillé y sin decir ninguna palabra comencé a llorar. Y yo digo que ese día Dios me liberó y yo digo que por eso es que la primera vez que yo fui a una iglesia cristiana no caí endemoniado, porque ese día Dios me liberó, Él mismo se me presentó allá, Él mismo me habló, como le digo, en mi casa se movían las fuerzas de las tinieblas, mi casa parecía la película Paranormal, o sea, usted entraba y literalmente podía sentir la atmósfera cargada de los espíritus, pero aún así Dios se manifestó ese día, hermano. Y yo recuerdo que me arrodillé y comencé a llorar y lágrimas comenzaron a correr por mis ojos. Yo no sabía por qué lloraba. Yo no sabía, pero yo lloraba como llora un niño pequeño, con un sentimiento profundo en mi corazón. Y recuerdo que las únicas palabras que yo decía era, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Y sabe, esto solamente, ese tipo de experiencia me ha pasado 2 veces y he podido entender que cuando eso sucede es porque la santidad de la gloria de Dios se manifiesta. Y ese día yo lloraba, eran como las 3 de la tarde y yo no paraba de llorar hasta como las 5 de la tarde. Yo estuve solo ese tiempo, terminé hinchado, los ojos hinchados de tanto llorar. Era llorar y llorar, literalmente. Yo sentía que ya no me quedaban lágrimas, pero lloré tanto, que cuando terminé de llorar, sentí como una paz que invadió mi espíritu, como una paz que invadió mi corazón. Lo que declara la Biblia en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7.
la paz que sobrepasa todo entendimiento guardó mi mente, guardó mi corazón. Yo sentía como que me habían quitado 100 kilos de peso de mi cuello. Y ese día me levanté de ese lugar y yo decía, no me importa si me cae ninguna maldición, porque en la santería, si tú te deshacías de muchas cosas, te cayó una maldición, los espíritus venían y tenía problemas, literalmente, tenía problemas. Cualquiera que se rebele contra la santería y no sea porque Dios lo está llamando, tiene problemas, hermano. Y recuerdo que yo me sentí, yo dije, no me importa nada de brujería, no me importa lo que digan, no me importa maldiciones, yo lo que quiero es ayuda. Y yo ese día escuché esas palabras tan fuertes que yo dije, mira, Jehová el de los evangélicos, porque así le decía yo a Dios. No le decía a mi Dios, no le decía al Señor, no. Yo le decía, mira, Jehová el de los evangélicos. Si hoy me hablaste tú y si este eres tú. Y claro, uno como ser humano me venían muchos prejuicios a la mente acerca del evangelio. Todos tenemos prejuicios acerca del evangelio, acerca de tantas cosas que se dicen. Y tenía cantidad de pensamientos que se me cruzaban por la mente, cantidad de sentimientos encontrados, algo como que tú evangélico, tú por allá con los evangélicos, de cuando acá. Pero yo dije así, Jehová el de los evangélicos, si este eres tú, yo te voy a servir, yo me meteré evangélico, no me importa lo que la gente me diga, pero yo necesito ayuda. Y yo recuerdo que dije estas palabras y yo le dije, te lo voy a demostrar con hechos y no con palabras. Y ese día me vino un pensamiento que me decía, deshazte de todo esto. Y recuerdo que cogí una bolsa negra, o como decimos acá en Colombia, un talego negro, donde uno echa la basura, y metí todo lo que tenía. Todo. Yo tenía tabacos por cajas, esencias las compraba por cajas, las velas las compraba por cajas, todo lo compraba al mayor. Tenía libros de brujería, de espiritismo, libros de magia, de todos los tipos que usted se puede imaginar. Tenía un estante grande donde tenía todas esas cosas guardadas. Todo lo metía en una bolsa. Incluso había un demonio que me habían dado que me decía, esto tienes que tenerlo en la puerta de tu casa, a una parte alta por encima de la cabeza de todo el mundo. Uno me decía, mire, tienes que tenerlo en la entrada de la casa para que vigile la entrada, la salida. Y yo cogí todo eso y lo metí en esa bolsa, lo metí en ese lugar y se lo tiré al aseo, lo boté, me deshice de todo. Y le dije, Jehová el de los evangélicos, me pongo en tus manos. Igual si Dios no me ayudaba, ya estaba decepcionado de lo que estaba pasando. Y recuerdo que no había ido a ninguna iglesia, hermano, y se levantó lo que ahora entendemos y conocemos en el mundo espiritual como espíritu de retaliación, espíritu de venganza. Y lo primero que ocurrió, tuve un accidente de tránsito, un accidente donde iba en un carro y la rueda del lado donde yo iba se salió, y ese día Dios me guardó porque casi pierdo la vida ahí. Luego en un lugar estaba yo trabajando con mi papá, estábamos cavando un hueco y caí enterrado de cabeza, literalmente, no sé cómo pasó, pero caí literalmente de cabeza en el hueco y yo no sé cómo no me partí el cuello. Dios me guardó. Y el diablo estaba dándome palo y atacándome y todos los demonios, y yo no había ido nunca a ninguna iglesia. Hasta que un día despertó en mí el interés, pasaban un programa cristiano, comencé a ver el programa cristiano, comencé a mirarlo en la televisión, sentía en mí el deseo de leer la palabra, y recuerdo que mi hermana tenía un libro de los testigos de Jehová, que era un libro amarillo y decía lo que dice realmente la Biblia. Y yo cogí el libro, lo leía, no entendía absolutamente nada, pero algo en mí comenzó a despertarse, hasta que un día por primera vez fui a una iglesia, que fue la iglesia donde yo me convertí. Yo me convertí en la casa, pero fue la iglesia donde di mis primeros pasos, donde me bauticé. Se llama Iglesia Evangélica Pentecostal Maranata, allá con el pastor Otilio Flores y la pastora Yané Mujica, y estuve con ellos, ahí me bauticé, ahí fui entrenado en la guerra espiritual, en la intercesión. Ahí mi matrimonio se restauró porque mi esposa y yo estábamos separados, nos habíamos separado producto de todas esas cosas, y Dios restauró nuestro hogar, Dios restauró nuestro matrimonio. Ese día, la primera vez que fui con ella, Dios nos dio una palabra profética de que le íbamos a servir. Hermano, yo no sabía que existía una Biblia, yo no sabía que existía un evangelio de Juan, de Mateo, de Lucas, no sabía nada de eso, pero Dios ese día desató una palabra profética sobre nuestras vidas, una palabra que hoy por hoy se está cumpliendo.
Y recuerdo la primera vez que yo estuve en un culto, el pastor hizo el llamado y yo no me podía parar de la silla. Yo quería ir, pero sentía de la mitad del cuerpo hacia abajo, hacia las piernas, dormido. No sentía, yo sentía que si me paraba de la silla me caía. O sea, fue una experiencia sobrenatural y ahí empezó hasta el sol de hoy mi caminar con Dios. Pero Dios me llamó ese día a través de una voz audible. El Espíritu Santo literalmente se presentó en mi casa y me llamó. Y hasta el sol de hoy estamos acá y le estamos sirviendo al Señor. Y yo le doy gracias a Dios porque fue la mejor decisión que hemos tomado. No puedo decir que las cosas son fáciles, no puedo decir que ha sido sencillo el transitar, no puedo decir que no hemos tenido ataques, porque aún seguimos teniendo ataques sobrenaturales que ya les contaré en otro video. Los demonios se me manifestaban, los demonios se me aparecían, podía tener ataques en la noche en los cuales yo despertaba en la mañana con moretones en el cuerpo, despertaba con rasguños, me ahorcaban, me asfixiaban, bueno, muchas cosas. Pero, mis queridos hermanos, cuando en Mateo capítulo 4, cuando Jesús venció la tentación del diablo, dice la palabra que el diablo se apartó de él por un tiempo. Y sabe, yo escucho predicadores que dicen que Dios no se revela a través de voces audibles, que Dios no obra de esa manera, que ese no es el mover de Dios, pero nadie puede hablar de lo que no ha vivido. Y sabe, Dios es testigo en esta tarde, en este momento, que lo que estoy hablando fue así. Donde yo no escuche la voz de Dios que se me presente ese día en mi casa, yo no voy al evangelio, porque yo estaba tan atado, que yo no le iba a creer a ninguna persona que viniera a predicarme a mí de la palabra. Dios tuvo que llamarme, literalmente Él. Y la primera vez que fui a una iglesia, porque Dios me lo habló, nadie me dijo, venga que yo lo invito. Dios me dijo, ve a una iglesia. Y Él escogió el lugar donde yo iba a estar, donde me iban a entrenar, donde me iba a capacitar, donde Él iba a tratar conmigo, mis hermanos. Dios es grande, Dios es poderoso. Jeremías capítulo 1, versículo 5, Dios le dijo a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te santifiqué, te conocí y te di por profeta a las naciones. Es lo mismo que dice Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante, que el que nos llamó, nos predestinó, nos santificó, nos conoció y nos justificó. Y así como yo nací, porque precisamente por eso entré a la brujería, porque tenía una vida desde niño de situaciones paranormales y dijeron, no, es porque los brujos lo están reclamando, los espíritus lo están reclamando, y me llevaron allá a la brujería. Porque yo venía con un diseño espiritual de parte del cielo, que era tener contacto con ese tipo de situaciones y moverme en ese mundo. Y así mismo como Dios lo hizo conmigo, Dios contigo tiene un propósito desde antes de la fundación del mundo. Dios contigo tiene un diseño divino. Él le dijo a Jeremías, yo te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y algo que siempre va a querer hacer el diablo es distorsionar el plan que Dios tiene para tu vida. Coger lo que Dios te dio a ti y utilizarlo para Él. Por eso yo he visto muchos adoradores que hoy son adoradores, pero antes le cantaban al mundo. Por eso hoy vemos mucha gente, la mayoría de los que echan fuera demonios, que antes eran brujos, satanistas. Por eso usted ve eso, porque cuando tú naces, contigo viene un diseño divino y una palabra profética. Y el diablo quiere coger lo que Dios te ha dado a ti para utilizarlo para Él, mis queridos hermanos. Por eso es que con Dios somos más que vencedores. Dios es bueno, Dios es maravilloso, y cuando Él tiene un plan y un propósito con tu vida, Él va a buscar la manera, va a obrar a través de situaciones, de circunstancias, para hacerte entender que lo que Él dijo de ti, Él lo va a cumplir, Él lo va a hacer. Por eso no nos cansemos de orar por esas personas que están en el mundo. No nos cansemos de orar por eso, que nosotros quizás vemos gente que dicen, oye, él es reacio al evangelio, él es orgulloso, él no me va a aceptar lo que yo le voy a decir. No nos cansemos, porque aún el más orgulloso, aún el más altivo, aún el que se cree que tiene el control de todo y que está por encima de todo, cuando Dios lo llama, así como Dios llamó a Saulo. Usted conoce la historia de Saulo de Tarso, y Dios lo tumbó del caballo para poderle hablar. Y ahorita en esta pandemia hay mucha gente que Dios está tumbando del caballo para poderles hablar.
Hay muchos que Dios los va a tumbar el caballo y les va a tumbar el orgullo, les va a tumbar la soberbia, los va a acorralar como me acorraló a mí, donde me encontraba sin amigos, sin ayuda, mejor dicho, entre la espada y la pared. Y ahí cuando estuve acorralado fue donde yo verdaderamente dije, Señor, aquí estoy. Yo busqué a Dios por un problema que viví. Por eso usted y yo debemos darle gracias a Dios por los problemas y los procesos que vivimos, porque de una u otra manera nos ayudan a bien y nos acercan más a Dios, aunque no nos gusten y aunque no lo entendamos. Cuando uno está en dificultades como esa y Dios te acorrala, Dios te arrincona, ahí lo único que nos queda como ser humano es voltear nuestra mirada al cielo y decir, Señor, ayúdame. Por eso Pedro dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mis queridos amigos, Dios es fiel, Dios es bueno. Dios ha puesto en mi corazón comenzar a hacer una serie de videos hablando de cosas que nadie sabe, cosas que nunca he hablado, experiencias espirituales, de cómo se manifiestan los demonios, de cómo Satanás engaña a la gente, de cómo Satanás se mueve en el mundo espiritual, de cómo Satanás seduce a la gente, de cómo influencia naciones, pueblos, barrios, porque yo lo vi, estuve en ese mundo, cómo obra los espíritus a través de la brujería para causar daño. Yo más adelante haré otros videos porque son muchas cosas que quisiera hablar, que nos van a ayudar a entender cómo se mueve el mundo espiritual para nosotros poder estar velando y orando. Si tú conoces a tu enemigo, pues entonces tendrás más ventaja de cómo discernir las cosas de las tinieblas. Algunos van a creer, otros no. Algunos llamarán loco, fanático, pero la Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del espíritu y no las puede entender porque para él son locura. Lo espiritual se discierne con lo espiritual. Por eso que mucha gente no va a entender. Es por eso que yo nunca me he atrevido a hablar estas cosas, porque cuando tenía algunas experiencias y las contaba, mucha gente de iglesia, incluso gente de altar, incluso cristianos me decían, tú estás loco, y me acusaban con los pastores, hasta que un día hablé con un hermano que me dijo, yo sé que lo que tú dices es verdad, pero no le cuentes a nadie, porque aún en la iglesia muchos todavía andan en la carne y no andan en el espíritu. Aleluya. Cuando vemos la vida de los profetas, ellos tenían experiencias sobrenaturales en el Antiguo Testamento. Yo no las estaba buscando, pero me sucedían. Y hay mucha gente en iglesia que no va a entender estas cosas y que aún no las entiende. Por eso yo nunca he hablado de este tipo de cosas, ni he revelado este tipo de información del ocultismo, de la santería, de cómo a través de la brujería se puede cegar a una persona, cómo obran incluso, cómo obra la brujería a través de esas situaciones para afectar la iglesia, para afectar a los pastores. Pero ya eso será en otros videos. Por ahora quería contarles mi experiencia, cómo Dios me llamó, de dónde Dios me rescató, de dónde Dios me sacó. Y mire, hermano, hermana que me ve, si usted cree que usted tiene un hijo que está en las drogas, que usted tiene un hijo que está en la delincuencia, si usted cree que tiene un familiar, que la situación en la que está nunca va a salir de ahí, mire, si Dios me sacó a mí del estómago del infierno, entonces para Dios no hay nada imposible. Si Él lo hizo conmigo, que yo estaba literalmente cegado en esa situación, haciendo todo lo que ya les conté, si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer con otras personas, mis hermanos. Para Él no hay nada imposible. Y cuando Él tiene un propósito con alguien, como dicen en mi pueblo, llueve, trueno, relampaguea, aunque pase lo que pase, el Señor nunca sale perdiendo. La palabra que Él ha determinado nunca cae en tierra. Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Por ahora les invito pues a que estén pendientes de los próximos videos que voy a estar haciendo. Son videos donde voy a estar hablando cosas que quizás usted nunca ha escuchado. Son videos donde voy a estar hablando cosas que quizás nunca se le han dicho, que nunca las he experimentado. Cosas propias del ocultismo, de cómo se mueve todo eso, para poder entender por qué nos pasan muchas cosas de las que nos pasan. Pero eso será ya en otras ocasiones. Por ahora les invito a compartir este video para que pues muchas otras personas lo puedan ver, para que quizás todas esas personas que también están en el mundo de la brujería, de la palería, del espiritismo, de la santería, vean esto y puedan reconocer que el único que salva, que sana, que restaura, el único que transforma se llama Jesucristo, mis queridos hermanos.
Dios les bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Compartan este video. Hasta una próxima oportunidad. Los bendigo grandemente.